El 8 de marzo de cada año, en muchos países, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conocido también como Día Internacional de la Mujer, celebrado oficialmente desde el 19 de marzo de 1911. En 1977 la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. La historia del Día de la Mujer por los derechos de igualdad y el voto están plasmados de nombres de mujeres luchadoras y relevantes. El Perú no es un párrafo aparte en esta historia. A continuación conozca a las mujeres defensoras y más emblemáticas del Perú. Estas mujeres defendieron sus ideales en un tiempo en el que el género femenino era considerado inferior, y otras, en tiempos más modernos, dejando en alto el nombre del Perú. Para recordarlas. Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva, nació en Lima el 30 de abril de 1586, y fue la primera santa católica de América. Canonizada por Clemente X el 12 de abril de 1671. Proclamándola como principal patrona del Nuevo Mundo. En Lima, Roma, España y todos los países de América y Europa, se celebran fiestas suntuosas en honor de la primera santa natural de América. Es patrona de institutos educativos, policiales, y de las Fuerzas Armadas de Argentina. Su infancia fue común, y nada llamativa. A los 12 años, el día de su confirmación, el arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo, la llamó Rosa. Aunque no le agradaba que la llamasen así, a los 25 años lo aceptó, y quiso que la llamaran Rosa de Santa María. Se dedicó al catolicismo haciendo obras de bien, incluso se dice que ayudaba a Fray Martín de Porres. En el año 1615, buques corsarios holandeses decidieron atacar la ciudad de Lima. Ante esto Rosa reunió a muchas mujeres, a orar por la salvación de Lima. Misteriosamente el capitán de la flota neerlandesa falleció en su barco días después, y ello supuso la retirada de sus naves, sin atacar. En Lima todos atribuyeron el milagro a Rosa, y por ello en sus imágenes se le representa portando a la ciudad sostenida por el ancla. Actualmente la casa de Rosa de Lima es muy concurrida en días de su aniversario, y la aglomeración cristiano-católica es abundante. En el Perú, el billete de 200 soles lleva su imagen impresa. María Parado de Bellido. María Andrea Parado de Bellido, nació el 5 de julio, se dice que en el año 1761 o 1777. Poca es la información biográfica de esta heroica mujer. Se casó muy joven, apenas a los 15 años. Su actuación se dio durante la fase sanmartiniana de aquella guerra, es decir ya iniciado el proceso final de la emancipación. Fue una mujer de raza indígena, quechua hablante, que exponiendo su bienestar, fue informante de la causa patriota contra los realistas, por la cual fue descubierta y apresada. Fue torturada para hacerla hablar, y sin más, fue conducida a la Pampa o Plazuela del Arco, donde le esperaba un pelotón de fusilamiento. Después de ser amonestada por última vez, para que revelara el secreto, prometiéndosele la vida, ésta rechazó la proposición sin vacilar. Al momento de su martirio tenía más de 60 años. Micaela Bastidas Puyucawa. Nació el 23 de junio de 1744 en Abancay. Fue quizás la mujer que sufrió la tortura más grande en la historia del Perú. Es considerada una valiente precursora de la independencia hispanoamericana. Se casó el 25 de mayo de 1760 con José Gabriel Condorcanqui llamado Túpac Amaru II, quien se rebeló por las injusticias y las leyes que oprimían a los indígenas. Micaela jugó un papel importante en convertirse en su primera consejera. Junto a su marido, luchó por la independencia de nuestro país. Fue cruelmente ajusticiada. Primero le cortaron la lengua, luego la ahorcaron, pero como tenía el cuello muy delgado no moría, así que la molieron a palos. Su cuerpo fue arrastrado y descuartizado, al igual que se hizo con su marido.
Su ejemplo de coraje y determinación, al defender sus ideales de justicia y libertad hasta su trágica y despiadada muerte en mano de los españoles, la convirtieron en leyenda y símbolo de la lucha americana contra la opresión y la explotación colonial. Rosa Merino de Arenas. Nació en el año 1790 en Lima. Fue una soprano peruana de finales del siglo XVIII. Considerada la primera intérprete del himno nacional del Perú. Proclamada la independencia nacional, el general Don José de San Martín, convocó a un concurso público, para elegir la Marcha Nacional del Perú. 7 piezas participaron y venció la compuesta por José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte. Convertida en la cantante más popular del momento, el general San Martín, la eligió para interpretar por vez primera en público, en el Teatro Nacional de Lima, el que pasó a llamarse Himno Nacional del Perú, el domingo 23 de septiembre de 1821. Flora Tristán. Fue una escritora y pensadora socialista de ascendencia peruana. Nació en París, el 7 de abril de 1803. Fue una mujer que sufrió el abuso de una sociedad machista, y maltratos por parte de su marido. Su padre fue un aristócrata, y coronel peruano natural de Arequipa, miembro de la Armada Española. Su padre no llegó a reconocer legalmente a Flora como su hija, en el tiempo que estuvo en España. Su casa era visitada por personajes que luego serían hitos en la historia como Simón Bolívar. Además se dice que Bolívar podría ser su verdadero padre, dado que habría sido amante de su madre. Durante su estancia en Perú fue testigo de la crisis política de 1833 y 1834, y la guerra civil entre los partidarios de Agustín Gamarra y los de Luis de Orbegoso. Fue una de las precursoras por el movimiento feminista en el Perú. Luchó por la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores, y estuvo en contra de la pena de muerte. Es considerada la primera mujer en hablar del socialismo y de la lucha de los proletarios. Teresa González de Fanning. Nació en Nepeña, departamento de Ancash, el 12 de agosto de 1836. Fue escritora y además es considerada como la precursora de la educación integral de la mujer en el Perú. Vivió dentro de una sociedad donde se creía que la formación femenina debía estar orientada exclusivamente para el matrimonio y las tareas conyugales. A los 17 años, contrajo matrimonio con el joven marino Juan Fanning García. Durante la Guerra del Pacífico formó en las filas de combate, donde falleció. En la soledad de su viudez, decidió fundar un colegio para señoritas en su casa de la calle Faltriquera del Diablo, hoy Portal de Belén, o Portal Cela. Llegando a ser el mejor colegio de su tiempo y el preferido de las distinguidas familias de Lima. Teresa González continuó con éxito su carrera literaria, optando por abandonar el uso del seudónimo y firmando con su nombre sus publicaciones, como una manera de demostrar su liberación femenina. Las heroínas Toledo. Fueron 3 mujeres. La madre se llamaba Cleofé Ramos, y sus hijas, María e Higinia Toledo. En 1821, en la guerra con los españoles, en la Sierra Central del Perú, durante el fuego cruzado, las Toledo acaudillaron a un grupo de pobladores, para cerrar el paso de las fuerzas enemigas, y con tal fin, derribaron el puente sobre el río Mantaro, que era la vía de entrada a su pueblo. De esa manera retrasaron el avance de los españoles y posibilitaron que las fuerzas patriotas pudieran ponerse a salvo. Al final, los españoles decidieron retornar a Lima, pues era imposible someter a las fuerzas patriotas indígenas, reunidas en montones que les atosigaban permanentemente. Por tal hazaña, el protector Don José de San Martín las premió con la medalla de vencedoras. En homenaje a estas heroínas peruanas, un Colegio Nacional de Mujeres del Callao lleva su nombre. María Trinidad Enríquez. Nació en Cusco, el 5 de junio de 1846. Fue la primera mujer en cursar estudios universitarios en el Perú y Sudamérica, y la primera mujer jurista en el Perú. Obtuvo el grado de bachiller en jurisprudencia, pero no el de abogada porque, a finales del siglo XIX, estaba prohibido para las mujeres.
Pierola le otorgó una autorización especial para graduarse como abogada, pero renunció porque ella entendía que era un derecho de todas las peruanas y no un favor. Clorinda Mato de Turner. Grimanesa Martina Mato Usandívaras de Turner, nació en Cusco, el 11 de septiembre de 1852. Fue una destacada escritora, fundadora del género de la novela indigenista. En 1871, se casó con el comerciante, médico y hacendado inglés, Joseph Turner. Vivieron en el pueblo andino de Tinta. Al morir su marido, 10 años después, en 1881, la viuda se vería enfrentada con serios problemas económicos, ya que abogados y jueces corruptos le harían perder gran parte de su herencia. Como escritora, su obra más famosa y conocida es Aves sin nido, por la que fue excomulgada. Y como periodista dirigió el semanario El Perú Ilustrado. Además, colaboró en otras publicaciones nacionales y del extranjero. Mostró un gran interés por la situación social de los indígenas. Inspiró grandemente a mujeres en todas partes por su escritura subversiva y en favor de la voz inca en sus textos. Fue una mujer independiente, autodidacta en física, historia natural y filosofía. Es considerada como una de las precursoras de la novela hispanoamericana. Las hermanas, Emilia y Victoria Barcía Bonifati, fueron educadoras y pioneras de la educación preescolar en el Perú. Emilia nació en Iquitos el 19 de marzo del 1900 de padre español, y madre ítalo-argentina. Un 13 de abril de 1921, crean la primera escuela inicial en esta parte del país, cuyos padres pagaban la cantidad de 3 soles mensuales. Como era una experiencia innovadora en el país, muy pocos lograron matricularse, alcanzando curiosamente a estudiar inicialmente 13 alumnos. En 1930 el presidente Augusto Leguía, al conocer el éxito de esta iniciativa, las convocó para organizar los jardines de la infancia con carácter estatal en el país. Un año más tarde, con el lema Todo por amor, nada por la fuerza, inauguraron el primer jardín en el Parque La Mar, para enseñar a pequeños de 4 y 5 años. Su ejemplo y dedicación perduran en las profesoras que educan a las futuras generaciones. María Rosworowski. María Rosworowski Tovar de Díez Canseco, nació en Barranco, Lima, el 8 de agosto de 1915. Fue historiadora, escritora, e investigadora. Hija de aristócratas polacos, fue educada en diferentes países de Europa. Y alumna libre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su aporte en la historiografía, y en las historias peruanas fueron de gran importancia. Desde 1979, es miembro de la Academia Nacional de la Historia, siendo además su vicepresidente. Asimismo, es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en España, y de la Academia Nacional de la Historia en la República Argentina. También ha sido directora del Museo Nacional de Historia del Perú. Trabajó en el diario Correo. Y actualmente tiene 99 años. Chabuca Granda. María Isabel Granda y Larco, nació en Cotabandas, el 3 de septiembre de 1920. Fue una cantautora, poeta y folclorista peruana, conocida en todo el mundo. Llegó a Lima a los 2 años, desde su natal Apurímac. En 1953, su fama como compositora alcanzó nivel nacional. Es entonces donde el conjunto Los Chamas, grabó su tema, La Flor de la Canela. Esta composición traspasó fronteras, hasta convertirse en la canción representativa de la música peruana, e identificando a la ciudad de Lima. El legado de Chabuca Granda se refleja incluso en la música afroperuana de nuestros días. Ima Sumac. Su verdadero nombre es, Soy la Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo. Nació en Cajamarca, el 13 de septiembre de 1922. Fue una soprano peruana de gran éxito internacional en los años 50, especialmente conocida por su inusual registro vocal único en el mundo. Orgullosa siempre de ser peruana, decía ser una princesa, descendiente del Inca Atahualpa. Es la única peruana que tiene su nombre inscrito en el Paseo de la Fama de Hollywood. Muchas de sus canciones fueron usadas en películas, incluso para Walt Disney. Usó el nombre de Ima Sumac, derivado del quechua que significa, qué linda. Blanca Varela.
Blanca Leonor Varela González, nació en Lima, el 10 de agosto de 1926. Es considerada una de las poetas más universales de nuestro país. Desde muy joven, la poesía marcó su vida. Estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre mediados de los años 40 y fines de esa década. Allí conoció al pintor Fernando de Cislo, quien luego sería su esposo. Su evolución fue pausada y no muy abundante, pero sí profunda. Entre sus principales libros figuran Ese puerto existe, Canto Villano, Valses y otras falsas confesiones. Falleció a los 82 años. Carmela Combe. Fue la primera mujer piloto civil del Perú. La gran hazaña sucedió el 6 de mayo de 1921, cuando ella rompió las barreras de la época y cumplió su sueño de pilotear un avión Curtiss Oriol. Solo tenía 20 años. Pero eso no fue lo único que marcó su vida, como una mujer adelantada a su época. Ya a los 14 años había obtenido el ansiado brevete. Fue la segunda persona en tenerlo en nuestro país. El 27 de septiembre de 1960, en ceremonia especial, durante la Semana de la Aviación Nacional, fue condecorada por la Fuerza Aérea del Perú, con la Cruz al Mérito Aeronáutico, como recompensa a sus esfuerzos de hace 39 años, en la que fue la primera mujer peruana, que recibió instrucción de pilotaje en la Escuela Nacional de Aeronáutica, y por lo tanto la primera mujer en volar. Tilsa Tsuchiya. Tilsa Tsuchiya Castillo nació en Supe, Barranca, el 24 de septiembre de 1928. Fue pintora y grabadora, considerada como una de las mayores exponentes de la pintura en el Perú. Hija de padre japonés, quedó huérfana a muy temprana edad. Era conocida en su familia como la Chola. A los 8 años empezó el arte del dibujo. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Y se egresó con honores, obteniendo la Gran Medalla de Oro en Pintura, de la promoción 1959. Perfeccionó el grabado en Francia. Y sobresalía por su forma independiente de pintar, obteniendo muchos premios por su arte. Lamentablemente no pudo con el cáncer. Lucha Reyes. Muchos la confunden con otra cantante mexicana, del mismo nombre. Su verdadero nombre es Lucila Justina Sarcines Reyes de Henry. La Morena de Oro del Perú, nació en Lima, el 19 de julio de 1936. Fue una cantante de música criolla. Durante su infancia, quedó huérfana de padres. Se casó con un guardia civil, que la maltrataba. Pasó muchas penurias y tristezas, hasta su casa se quemó. Debutó con el Vals de Sixto Carrera, Abandonada, teniendo un éxito rotundo. Muchas de sus canciones hablan del sufrimiento y el dolor que ella vivió. La enfermedad no le fue ajena, y es reconocida como una de las principales exponentes de la canción peruana. Encantó con su melodiosa voz, y por su alta calidad de interpretación. A pesar de que la diabetes la estaba consumiendo, siguió cantando. Y murió, justamente el día de la canción criolla. Susana Higuchi. Susana Shizuko Higuchi Miyagawa. Nació el 26 de abril de 1950. Es ingeniera y política, de descendencia japonesa. En 1974, contrajo matrimonio con el ingeniero agrónomo Alberto Fujimori, que fue presidente del Perú. Con el cual tuvo 4 hijos. En 1992, denunció periodísticamente a familiares de su esposo, que habrían vendido ropa donada por el Japón, y por el cual no tuvo apoyo de Fujimori. En 1994, se divorció de Fujimori al acusarlo de torturas, que habrían ocasionado un daño a su salud mental. Se dice que su hija Keiko Fujimori, sabía de las torturas y aberraciones contra su madre, pero guardó silencio. Higuchi contó con lujo de detalles cómo fue conducida, vendada y encapuchada, hasta los sótanos del CIDE. En el Pentagonito. Fue golpeada hasta perder el conocimiento, para luego ser dopada e incluso electrocutada. No sé cuántos días pasaron, pero me ponían la misma ropa con la que me encontraron, declaró. Un detalle es que, cuando Higuchi hizo una huelga de hambre en la puerta del jurado, protestando por el atropello a sus derechos políticos, su hija Keiko, ni siquiera la visitó ni se solidarizó con ella.
Actualmente Susana Higuchi se encuentra residida en Japón. Patricia Aspillaga. Patricia Silvia Aspillaga Menchaca nació en Lima, en 1946. Fue una destacada actriz de cine y telenovelas. Tras un accidente aéreo, en el que murió su esposo, el millonario Arturo Ornelas, quedó parapléjica. Nació dentro de una familia de clase alta, con el tiempo se mudaron a Cayaltí, Chiclayo, donde se encuentra la hacienda Aspillaga. En México, participó en películas y novelas con actores como Antonio Aguilar, Ernesto Gómez Cruz, y Raúl Chato Padilla, Vicente Fernández, entre otros. En Perú incluso con Yola Polastri y Regina Alcover, en unas novelas. Falleció el 9 de agosto de 2003 en Lima de insuficiencia renal. Liliana Mayo. Yolanda Liliana Mayo Ortega, es una psicóloga, especializada en educación especial. Nació el 30 de marzo de 1952. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Kansas. En San Marcos, se recibió con el grado de profesor honorario de la Facultad de Psicología. Y obtuvo sus grados de maestría y doctorado en Desarrollo Humano y Vida Familiar en Kansas. En 1979, fundó en el garaje de su padre, el Centro Ann Sullivan, institución especializada en la educación de personas con habilidades diferentes. En su primer año atendieron a 8 niños, con el tiempo el número ha ido en aumento. En 1985 el gobierno peruano le donó un local en San Miguel, su actual sede. El trabajo de Liliana Mayo no ha pasado desapercibido, en el 2007 recibió la Orden del Sol del Perú. Cecilia Tait. Cecilia Roxana Tait Villacorta, nació en Lima, el 5 de marzo de 1962, conocida como la Zurda de Oro, es una exvoleibolista y política. Comenzó su carrera deportiva en 1976, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Ganó el título de la mejor jugadora de ese torneo, que es lo mismo que ser la mejor del mundo, y fue parte de la mejor selección peruana de vóley. Actualmente es congresista de la República, desde el 26 de julio de 2011. Su partido más difícil fue, el cáncer, que logró vencer. Sin duda una verdadera ganadora. María Elena Moyano. María Elena Moyano Delgado. Nació el 29 de noviembre de 1958 en Barranco, Lima. Fue una luchadora social, dirigente vecinal, y feminista peruana, conocida popularmente como Madre Coraje. Sin duda una gran lideresa popular. En los años 70 en el régimen de gobierno del entonces presidente Juan Velasco Alvarado, se produjo la invasión de miles de habitantes de escasos recursos al desierto de Pamplona. El presidente ordenó una reubicación planificada, la que motivó el traslado de miles de habitantes hacia el sur de Lima, y la formación de la comunidad urbana autogestionaria, hoy conocida como Villa El Salvador. Es entonces donde María Elena llega a ese distrito. Fue defensora de los programas de vaso de leche y comedores populares. En 1987 recibió el Premio Príncipe de Asturias otorgado a Villa El Salvador y fue la primera teniente alcaldesa del distrito. En el 2002 el Congreso de la República la declaró heroína nacional. En el tiempo del terrorismo en el Perú, públicamente, repudiaba muchos actos terroristas, y contra Sendero Luminoso, que era la organización que causó el daño más letal en el país. El 15 de febrero de 1992, le dispararon a quemarropa, dinamitaron su cuerpo y terminaron así descuartizándola. El 15 de febrero del 2012, en el 20º aniversario de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, se ha propuesto a María Elena Moyano, como símbolo del Día contra el Terrorismo. Su hermana Marta Moyano, fue congresista del Perú. Actualmente su esposo, e hijos, viven asilados en España. Isabel Ferreiros, de Miró Quesada. Presidió el Comité de Damas de la Liga Peruana contra el Cáncer, y la vicepresidencia del Comité Ejecutivo, ocupando la presidencia de la Junta Directiva en el año 1991. Siendo aún presidenta, en 1996, el gobierno le otorgó la Orden al Mérito por servicios distinguidos en el grado de comendador. Gracias a ella, miles de mujeres en nuestro país vencieron al cáncer.
Como presidenta honoraria de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, promocionó e intensificó la labor educativa, con charlas y material didáctico para combatir este mal. Pasó 50 años dedicada al voluntariado. Estaba convencida de que la prevención era la mejor herramienta para enfrentarlo. Padeció la enfermedad y murió a los 84 años en el 2012. Mariela Barreto. Mariela Barreto era una suboficial que pertenecía a uno de los subgrupos de Colina. Al ver los actos que realizaba dicho grupo paramilitar, decidió revelar las matanzas de Barrios Altos y el secuestro y desaparición de un profesor y 9 alumnos de la Universidad La Cantuta, así como la ubicación de los restos óseos de los desaparecidos. Pues al fracasar el intento de incinerarlos, los homicidas decidieron enterrarlos en una quebrada a las afueras de Lima. Mariela se habría enterado de un macabro plan, denominado Plan Bermuda, que consistía en asesinar a varios periodistas que se pronunciaban en contra del régimen de turno, que era el del presidente Alberto Fujimori. Esta dio aviso al reconocido periodista César Hildebrandt. Esta actitud le habría costado la vida. Este crimen, uno de los más crueles perpetrados durante la dictadura fujimontesinista, puso al descubierto las llamadas operaciones de castigo que se implementaban desde el Servicio de Inteligencia del Perú. Fue secuestrada, cruelmente golpeada y torturada, para finalmente ser descuartizada. Mariela Barreto habría muerto mientras se encontraba sentada, debido a un golpe en la nuca con un objeto contundente y filoso, probablemente un hacha, sugirieron los médicos legistas. El 23 de marzo de 1997, dentro de un costalillo, a la altura del kilómetro 25 de la carretera Lima-Canta, ahí fueron encontrados sus restos. Y bien, hasta aquí. Solo algunas mujeres que deberían ser recordadas por la lucha de sus ideales, generosidad, honestidad y patriotismo. Incluso hay otras mujeres que deberían entablar esta lista, como Kina Malpartida, Claudia Llosa, Magali Solier, Sofía Mulanovich, Pilar Nores, María Nieves y Bustamante, y Mercedes Cabello. Que no hemos incluido por ser un tanto actuales, a excepción de las dos últimas mencionadas, ya que el video sería demasiado largo. Espero haya sido de su agrado. Les hablo Z. Estas fueron solamente algunas de las mujeres que a nuestro parecer, escriben en mayúscula la historia peruana. La mujer peruana, está considerada como la más emprendedora en Sudamérica, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Son un claro ejemplo a seguir, y merecen todo nuestro amor y respeto. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse, y comentar acerca del video. Se despide de ustedes Abril del Grupo Z. Muchas gracias.